Las de actualidad en diversos temas, y hoy tengo el gusto de saludar a Jorge Suárez Vélez. Jorge ha sido analista para cadenas tan importantes como CNN Internacional, Bloomberg Television, y también ha colaborado con otras cadenas como PBS, CNBC y Univision. Así que hoy en esta producción de RR Noticias, en colaboración con nuestros amigos de Smart Speakers, saludamos a Jorge Suárez. Jorge, bienvenido a RR Noticias, y preguntarte en esta ocasión, ¿cómo ves a las economías de Estados Unidos y México? Mira, creo que es una situación bastante diferente. La situación de Estados Unidos hay que subrayar cómo estaba pre-pandemia. Pre-pandemia, esta era una de las economías que estaba más sana dentro de las economías desarrolladas. Tenía niveles de desempleo excepcionalmente bajos. De hecho, llegó a tener la tasa de desempleo más baja desde 1960, el mes antes, digamos, de la pandemia, y también con niveles de ahorro peculiarmente altos y con un nivel de capitalización también muy alto en el sistema financiero. Entonces, en cierta medida, esa fortaleza pre-pandemia es lo que le ha dado más resiliencia que otros mercados desarrollados. En el caso de México, ya teníamos un año de crecimiento negativo previo a la pandemia, o sea, ya había una cierta debilidad que se acentuó con la pandemia y perdimos mucha capacidad productiva, por lo cual ahora lo que estamos viendo es que es una economía que no solo no ha logrado regresar al tamaño que tenía antes del COVID, sino que incluso se nos está sobrecalentando con crecimientos muy bajos por toda la capacidad productiva que se perdió durante la pandemia misma. Jorge, ¿qué tan fuerte o débil crees que pueda ser la posibilidad de una recesión? Se ha hablado mucho de este tema. Creo que la probabilidad de una recesión es cada vez más alta y casi podríamos decir que tenemos la certeza de que habrá algún nivel de recesión. Y la pregunta relevante es, ¿qué tan profunda será? Yo creo que en ningún escenario vemos una recesión como la de 2008, por ejemplo, que fue brutal. De hecho, la de 2008 solamente sería comparable con la de 1929, que provocó una década perdida de depresión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que en este momento estamos viendo es que hay mucha inflación provocada por la pandemia, es decir, porque se cerraron muchas fábricas, se detuvo la oferta y al mismo tiempo la demanda se incrementó muy fuertemente por los estímulos fiscales y monetarios que se dieron. Entonces fue una tormenta perfecta. La gente tenía mucho dinero para gastar en cosas, no en servicios, porque no podía salir de su casa al cine o a un concierto o viajar. Y al mismo tiempo las fábricas cerraron, lo cual hizo que los precios se elevaran y aparte que hubiera escasez de trabajadores. En este momento hay dos condiciones que prevalecen que hacen difícil combatir la inflación, que son un mercado laboral muy apretado, regresamos a tasas de desempleo muy, muy bajas y dado los estímulos tenemos tasas de ahorro muy altas en las familias, particularmente en Estados Unidos. Esto podría forzar entonces a que la Reserva Federal tenga que subir tasas de interés mucho para finalmente contener la inflación, y mientras más suba esas tasas, más afectará a mercados financieros y más probable será una recesión un poco más fuerte. Pero creo que, como decía, en ninguno de los casos fue una recesión realmente muy profunda. Jorge, se ha hablado mucho de estos paneles de controversia que se están llevando a cabo del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo crees que termine este tema? Creo que en buena medida esto dependerá de cómo es el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos la semana próxima. Creo que la probabilidad de que se convoque a paneles crece si ambas cámaras del legislativo estadounidense acaban en manos republicanas. Creo que los republicanos van a tener menos paciencia, digamos, con México en este tema. Ahora, los paneles los convoca el Ejecutivo, no el Legislativo, y tampoco es posible que las cámaras simplemente fuercen al gobierno de Biden a hacerlo, pero ciertamente podrían presionar más. Creo que algo que en el tema de los paneles y de este conflicto comercial ha sido dañina es la labor del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Creo que hacia ambos lados ha vendido expectativas que no eran posibles. Esto ha llevado a que haya una cierta frustración en la administración de Biden, que siente que México simplemente no está entendiendo el tamaño de la zanahoria que le están poniendo enfrente, es decir, la posibilidad de que México participe
en la producción de la nueva generación de chips que reemplazarán a los taiwaneses, que participe en la electrificación del parque vehicular que se quiere hacer en Norteamérica. Y por el otro lado, México está un poco contra la pared porque podría estarse exigiendo en cierta forma que se revierta una ley de la industria eléctrica que para el presidente López Obrador es extraordinariamente importante. Entonces, estamos en un punto difícil y creo que es posible que sí acabemos con paneles, en cuyo caso, con 100% de certeza, México acabará siendo encontrado culpable de haber violado el acuerdo. Tras los procesos electorales que se han vivido en diversas partes del continente, es evidente que una buena parte de estos países ha girado a la izquierda. ¿Por qué crees que se ha dado este factor? Creo que hay que tener un cierto cuidado porque yo creo que en definición del libro de texto, por ejemplo, el gobierno de López Obrador no es un gobierno de izquierda. O sea, es un gobierno que ha sido, digamos, nacionalista, que ha tenido un cierto cariz populista, pero en estricto sentido, mucho de lo que se ha hecho es casi del libro de texto de neoliberal o de derecha. Por ejemplo, Milton Friedman hubiera dicho, tú repártele dinero a la gente y quita todos los programas sociales. Pues eso es básicamente lo que este gobierno ha hecho. Este gobierno no ha tocado, por ejemplo, la autonomía del Banco de México. Este gobierno no ha tocado muchos de los pilares, digamos, de la economía neoliberal, como es el propio Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo Comercial Norteamericano. Y en cierto sentido, lo que se esperaría de un gobierno que fuera de izquierda sería una reforma fiscal profunda que tratara de ser mucho más redistributiva, que tampoco se ha hecho. Ahora, ¿por qué en otros países las izquierdas están ganando? Yo creo que está habiendo un cierto rechazo, digamos, a los gobiernos previos. O sea, yo creo que se identifica a el neoliberalismo, digamos, con desigualdad y con una serie de otros temas que creo que están llevando a que las izquierdas ganen, pero por ejemplo yo te apostaría que el caso, por ejemplo, de Argentina, vamos a ver a la derecha regresando porque este gobierno ha sido una tragedia y tiene inflaciones cercanas al 100%, y yo creo que lo que seguiremos viendo en aquellos países son democráticos es alternancia, en los que no lo son, como es el caso de Venezuela, pues y dictaduras de izquierda. Bueno, mucho se ha hablado de lo que pasó con el líder del PRI, Alejandro Moreno, y esta ruptura que ha habido con los otros partidos en el tema de la alianza. Déjame preguntarte, Jorge, ¿ves tú que todavía sea factible esta alianza entre los partidos de oposición? Yo creo que aquí hay una serie de preguntas a las que no tengo respuesta. Una de ellas es, ¿qué va a pasar con la capacidad, digamos, de presionar o extorsionar, digamos, a algunos legisladores priistas que tienen colas muy largas? Algo que yo escribí en mi columna semanal es que el problema de este tipo de presiones, que es pago por eventos, es decir, ya vimos que funcionó la militarización, pues van a seguir tratando de que funcione en cada caso. Ahora, habiendo dicho eso, para las alianzas, los partidos de oposición saben que estas son necesarias para tener una posibilidad de ganar la Morena. La primera gran prueba la tendremos en el Estado de México. Si en el Estado de México se da esta alianza, que sería en este caso PRI, PAN, PRD, y probablemente Movimiento Ciudadano va solo, una cierta posibilidad de quitarle votos a Morena desde la izquierda, digamos. Creo que si se muestra que esa alianza es competitiva, creo que habrá mucha más probabilidad de que se pongan de acuerdo para una alianza presidencial en 2024. La gran pregunta aquí es si el Movimiento Ciudadano se acabará sumando a la alianza o no, y yo creo que ahí hay muchas variables y mucho dependerá de quién puede ser el candidato o la candidata de esa alianza opositora, y creo que, en mi opinión, la probabilidad de que se dé la alianza es muy alta, porque todos los partidos entienden que de ahí proviene la probabilidad de ganar. Oye, ¿y a quién de los candidatos de Morena le ves mayores posibilidades? No tengo la menor duda que la candidata favorita del presidente es Claudia Sheinbaum. Creo que lo único que podría descarrilarla es que haya algún escándalo o algo que hoy no sabemos, digamos, de información nueva, o que francamente su candidatura simplemente no despegara y que eso en las encuestas empezara a preocupar al presidente. Creo que en el caso de que no despegara, hay quienes dicen que podría ser
Ebrard un candidato más apetecible, particularmente para las clases medias, aunque en mi opinión eso no va a ocurrir. Pero también lo que se dice es que hay preocupación entre los gobernadores de Morena que ven a Sheinbaum como demasiado radical y preferirían a alguien que sea más similar a ellos, que sería el caso del secretario de Gobernación, Dan Augusto López. Creo que lo que hay que recordar es que estos gobernadores son expriistas, como lo es también el secretario de Gobernación, y que se sentirían bastante más cómodos negociando con él y entendiéndose con él. Entonces, yo creo que va por ahí la selección de candidato de Morena o candidata. ¿Y cómo ves este polémico tema, el de la famosa reforma electoral que se ha impulsado desde el Ejecutivo y que está planteando Morena, la reforma al INE? La veo terrible. Yo creo que sería un paso hacia atrás del cual probablemente no podríamos recuperarnos. Creo que hay decisiones que no debe tomar el electorado en forma amplia, y una de ellas es elegir a los consejeros que van a ser parte de este árbitro electoral. O sea, evidentemente, ponte a ver decisiones que se han tomado por el electorado amplio y que han sido claramente equivocadas. Una de ellas podría ser el Brexit en el Reino Unido. O sea, cuando te pones a ver que después de que ya finalmente se había votado para salir de la Unión Europea, la pregunta número uno que se hizo en Google el día siguiente fue ¿qué es Brexit? Lo que te das cuenta es de que a veces el electorado vota simplemente por la simpatía hacia el partido que lo está proponiendo, o en este caso también por una reacción visceral contra Europa, pero sin entender el alcance de lo que se está preguntando. Y la realidad ha sido que hoy el Reino Unido es la economía más afectada después de la pandemia y que no se ha logrado recuperar, probablemente precisamente por Brexit. Es decir, yo creo que tenemos que tiene que prevalecer la forma en la que se elige a los consejeros electorales. Tenemos que seguir teniendo un órgano que sea autónomo y que no esté tratando de complacer a ningún partido político o a ningún gobierno. Y espero que los partidos políticos se acaben dando cuenta de que ellos, particularmente los partidos pequeños, se acaban volviendo absolutamente irrelevantes si ellos apoyan este cambio. Pues muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros tus puntos de vista y platicar con la audiencia de RR Noticias. Amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con Jorge Suárez Vélez, un hombre que a lo largo de 35 años ha participado en diversas instituciones financieras y ha sido comentarista de cadenas tan importantes como CNN Internacional, como Bloomberg Television, también como PBS, CNBC y claro, por supuesto, Univisión. Gracias por acompañarnos en esta producción especial de RR Noticias en colaboración con Smart Speakers. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speaker, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com. En RR Noticias, la entrevista de Smart Speakers. RR Noticias.